Aquí estamos con Marco Montenegro, músico y escritor. Yo leí una novela de Marco que la he encontrado extraordinaria, como de un país, publicada por LOM. Así es que bienvenido, Marco, para hablar sobre el sentido. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, podríamos decir, ¿no?, de que como el sentido, la pregunta por el sentido, ¿no?, nos deja casi como boquiabiertos, ¿cierto? Nos deja como pasmados, ¿no? No sabemos cómo abordarla y demás, ¿no? Entonces se puede entender cómo hay distintos, que podríamos llamarlos también como alicientes de sentido, digamos, ¿no? Y que tienen la pretensión de asestar, con el sentido, dar el golpe, ¿no? Dar con el sentido, ¿no? Y que son la intuición, la conciencia ética y la fe, ¿no? Y bueno, estamos aquí con Marco para hablar sobre todo de lo relativo a lo que ocurre con la fe. Pero por de pronto, claro, yo diría la intuición, ¿no? Es lo que tiene que ver directamente con una captación, ¿no?, de lo esencial y de un solo golpe, ¿no? ¿Ya? Por supuesto, es una cuestión controvertida, ¿no? Como es controvertido lo que sucede con cualquiera de estas instancias que apelan, ¿no?, a tener una certeza respecto del sentido, ¿no? ¿Ya? Porque hay otros alicientes del sentido que vienen del sentir, del imaginar, del recordar, del querer, ¿no?, en que, claro, no está esa pretensión, ¿no?, ¿cierto?, respecto a lo que estás sintiendo, lo que estás deseando, lo que estás queriendo, en fin, ¿no? Pero sin embargo se presenta la intuición con estas características y luego más encima, ¿no?, la conciencia ética, ¿no? ¿Ya? Y la conciencia ética relacionada con, bueno, podríamos decir en la filosofía desde Sócrates en adelante, ¿no?, con un supuesto hablar, que nos habla algo y que lo que nos dice es lo verdadero y que más encima sería infalible, fíjate. No sé cómo lo ves tú, digamos, ¿no?, en relación, digamos, ¿no?, a lo que tiene que ver con la conciencia ética, ¿no? Ese supuesto de que en ti, te fijas tú, hay un fuero interno, ¿no? ¿Ya? Kant va a decir más encima que es insobornable, que no lo puede manipular, ¿no? ¿Ya? Y que no cesa de hablarte, dice Kant, aunque estés absolutamente caído, ¿eh?, y perdido. Jaspers, fíjate que va a alegar respecto de eso, ¿no?, que en realidad cesa de hablar cuando te perdiste definitivamente. Es una gran cosa. Sí, sí. Claro. Desaparece, claro, desaparece cuando tú desapareces definitivamente. de alguna manera. De alguna manera. Claro. Claro, o sea, a mí me hace sentido, claramente, cuando hablamos de la conciencia ética, me recuerda, obviamente, ese hablar interno del que habla Sócrates, una especie de daimon que está ahí permanentemente diciéndote lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, que nosotros identificamos contemporáneamente desde muy pequeños con el diablito y el ángel que están ahí cada uno a su lado, discutiendo entre ellos, en el fondo tratando de convencerte. Y es como algo que es interior, pero en el sentido que tú justamente lo identificas con algo real y certero. Eso, cuando tú lo planteas como una certeza, pues la infalibilidad, en un sentido bastante más, tal vez demasiado exagerado, diría yo, porque no tienes con qué confrontarlo. Cuando tú hablas de, bueno, esto es infalible con respecto a qué es tu propia certeza. Hay a mí cuando tú me invitaste y planteamos la posibilidad de que a dónde dirigimos es dentro de todos estos alicientes, de estas fuentes del sentido de las que tú tratas en el libro, y nos dirigiéramos directamente más bien hacia la fe, a mí me llamó mucho la atención lo que significa que de alguna manera tu percepción de lo que nosotros hemos conversado, de lo que hemos tenido presente durante mucho tiempo, es que
yo me identifico de alguna manera con esa fuente de sentido. Eso de alguna manera yo lo veo como algo que uno proyecta. De alguna manera yo estoy proyectando en ti o para ti, proyecto esa posibilidad de sentido. Lo que para mí podría tener sentido viene entonces de esa fuente, principalmente. Curiosamente, desde mi punto de vista, no es así. O sea, yo no me identifico con esa fuente en particular, y es justamente una de las fuentes que me fascinan. ¿Con cuál dices tú? Con la fuente, con la fe. Con la fe, claro. Con la fe. Ya. Sí me fascina, sin ninguna duda, y no tengo, con respecto a la fe, no tengo tampoco ninguna duda de que es una de las grandes fuentes, y que como fuente del sentido lo que hace es justamente dirigirse directamente sin posibilidad de error, cuando uno tiene esa sensación de que hay un verdadero sentido que de alguna manera está dentro de ti y que se refleja o pudiera reflejarse afuera, pero que no tienes demasiada duda. Y desde ese punto de vista sí está esa sensación de infalibilidad, pero que solo tiene que ver contigo. Es lo que tú experimentas como tu experiencia del sentido. Claro, por eso que sucede justamente a propósito, claro, si uno dice, digamos, ¿no?, que comparten, te fijas tú, la intuición, la conciencia ética, el Gewissen en alemán, digamos, ¿no?, y la fe, ¿no?, esto de aceptar el sentido, ¿no?, de una, y que conllevan una supuesta certeza, verdad, infalibilidad y todo lo demás, ¿no? Claro, la conciencia ética en sus diversas representaciones, ¿no?, también siempre está el supuesto de una conexión íntima de ella con lo divino. O sea, el daimon socrático, después va a ser en Tomás de Aquino, va a ser la sindéresis, ¿no?, que es como una vox dei, una voz divina en ti, en fin, ¿no? Después en Kant va a estar el supuesto, como concibe la conciencia, como un tribunal, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, pero a la cabeza del tribunal, digamos, ¿no?, está el juez, y el juez es como si fuera Dios, porque agrega Kant, ¿no?, de que tú tienes que suponer que en ti hay un poder absoluto, absoluto, que te juzga y que no se equivoca, te fijas tú, y que es insobornable, etcétera, digamos. Entonces, claro, está íntimamente relacionado con la fe. Y claro, cuando decimos fe, te fijas tú que uno puede entenderlo, esto siempre en términos de supuestos, de presuposición, incluso podríamos decir hasta de ilusión, ya si nos ponemos como muy críticos al respecto, digamos, ¿no? Está también supuestamente la conexión con lo que podríamos llamar el supremo donante de sentido, llamado Dios. ¿Te fijas? Entonces, con la fe sucede eso en particular, pero el Gewissen no se desliga de eso, te fijas tú, está en conexión, ¿no? Claro. Hay algo que a mí me hace cuestionarme, justamente cuando hablamos del supremo donante de sentido. Y justamente con esta conversación interna, con esta fuente, con este daimon, como lo planteaba Sócrates, que es de alguna manera la conexión con el lenguaje. Cuando decimos que nos habla, siempre de alguna manera ya estamos en un estadio o en un momento en que ya estamos relacionados con el lenguaje. Y nos planteamos desde el recuerdo, pienso yo, esa relación con este hablante interno, que justamente habla. Hay un momento de la vida donde todavía nosotros no experimentamos el lenguaje de manera autónoma. Y uno podría plantearse cuál es la diferencia. Tú tratas mucho también el tema del juego, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre el momento en que tú naciste, estás experimentándote en la vida, pero sin relación con el lenguaje? Está esa conciencia, está esa conciencia ética, está ese donante de sentido en ese estadio donde tú todavía no te manejas con el lenguaje, tú todavía no te has relacionado
o sí te hablan, los adultos te hablan, el mundo te habla, pero tú en principio no entiendes eso. Sí, bueno, en ese sentido, fíjate que es bien interesante lo de Heidegger, digamos, ¿no? En que también, te fijas tú, están estos supuestos, ¿no? Incluido lo de la verdad y hasta de la infalibilidad, digamos, ¿no? Del Gewissen, y entonces lo atractivo de Heidegger es que el Gewissen es únicamente hablar, ¿no? ¿Te fijas tú? Pero un hablar silente, Claro. ¿no? O sea, a través del silencio. Entonces, de alguna manera eso respondería, yo diría, a lo que puede ocurrir, por ejemplo, con un niño, ¿no? Te fijas tú de que hay un hablar silente. Estamos haciendo un terreno de Pero cuando hablamos de hablar silente es claro. la capacidad justamente, si hay un hablar silente es la transmisión de un sentido. Claro. Hay un sentido que se está transmitiendo y que de alguna manera hay un autor que se llama Georg Kühlewind que trata justamente de la posibilidad de que seamos capaces de aprender a hablar porque ya tenemos en nosotros un reflejo del sentido. Ya tenemos, de alguna manera tenemos una posibilidad de entender previamente. Ya entendemos. Y cuando empezamos a aprender a hablar es porque ya conectamos con ese sentido. Si no tuviéramos, desde el punto de vista de Kühlewind, si no tuviéramos esa capacidad, no lograríamos jamás aprender algo tan complejo como es el lenguaje. Lo que decía Maturana, Humberto Maturana, te acuerdo que todos somos, o sea, hay niveles de inteligencia, pero todo ser humano es inteligente desde el punto de vista de que ya es capaz de aprender este lenguaje. Y para poder aprender ese lenguaje, tiene que tener algo previo, algo que conecte con esa posibilidad de aprender a hablar. Si no, no tenemos posibilidad de relacionarnos con otros.